cambio fuera y dentro de la empresa. La gestión de riesgos de desastres es mucho más que un bonito plan de emergencias y necesita que juntos enfrentemos el futuro con confianza y determinación. Prepararnos hoy asegura nuestro mañana. Bienvenidos a Mentorio. Muy buenas tardes a todos y buenas noches a quienes nos visitan desde España. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ya tenemos 15 personas conectadas. Está Franklin, está Isabel Casares desde Madrid. Isabel, ¿cómo estás? John Aldemar López, está Joana, está María Fernanda, Norma Alexandra Tascón desde Toronto, Rafael Torres desde Cartagena, Salvador Hernández y otras personas que se irán conectando a lo largo de esta conversación. Yo soy Carlos Vanegas, soy el mentor de Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades, un espacio que para quienes nos visitan por primera vez, esto a los que ya llevan mucho rato con nosotros los debe cansar lo que digo, es un espacio que creamos hace 5 años cuando un virus puso en jaque a la economía y al mundo. Desde ese entonces y hasta hoy, sin desmayo, nos hemos encontrado los días jueves a las 5 de la tarde, hora de Colombia, para conversar con un invitado, para hablar de riesgos, para contarnos historias, para compartir experiencias, para transferir conocimiento, para resolver dudas, para opinar e incluso hasta disentir. Este es un espacio de amigos donde yo lo único que hago es traerles a personas a las que les siento un profundo respeto, una profunda admiración, eh, personas con una trayectoria impecable de aporte y de conocimiento en los temas que son referidos a lo que hacemos todos los días, gestión de riesgos sin apellidos, o sea, no le ponemos apellido al riesgo, es gestión de riesgos y eso es una sola cosa. Los apellidos se los pone cada uno. Hoy tengo un invitado súper especial. eh, Hace rato quería eh, tenerlo aquí con nosotros y hoy ya por fin eh, pudimos coincidir en agendas y muchas cosas. Jaime Serna Jaramillo. Jaime Serna Jaramillo es un bombero de vocación, de convicción y de mística. Es ingeniero, especialista en riesgos laborales, especialista en sistemas integrados de gestión, ha sido bombero voluntario por más de 45 años, tuvo la responsabilidad de la gestión de riesgos de desastres de un municipio muy importante del sur occidente de Colombia, el país del que somos originarios. Jaime tiene una historia de vida maravillosa, complicada y una buena muestra de lo que le ocurre a muchos de cientos de colombianos que llenos de talento, llenos de entrega y mística por lo que hacen, la vida y las cosas de este país de contradicciones y este mundo que cada día está más despelotado, eh, sucede. Yo les quiero presentar a Jaime Serna Jaramillo. Está hoy desde Cádiz, al sur de España, acompañándonos. Jaime, un abrazo fuerte. Bienvenido a este espacio que es tu casa. Carlos Eduardo, no me queda nada más que agradecerte, hombre, la invitación, a los que están presentes, agradecerles el espacio y el tiempo que están sacando para escuchar y para dialogar de un tema tan importante como el que vamos a tocar hoy. Eh, lo decías, es una historia de vida, aquí hay una historia, muchas historias por contar. Eh, sí, 45 años en bomberos, 21 en la Cruz Roja, 17 en defensa civil, toda la vida en los scouts.
radioaficionado por 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, lo que estabas contando un poquitico el tema de la situación, ser el director de gestión del riesgo de desastres de un municipio muy importante en el suroccidente me hizo volverme objetivo militar y sufrí en el 2017 un atentado un viernes y el lunes ya estaba en España. Así que una historia, hay mucho por contar. Próximamente saldrá el libro relatando un poquitico el proceso de la historia y la valentía que tiene que tenerse, sobre todo los que se vienen no obligados como yo, sino los que se vienen a buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Hay cosas muy bonitas, historias muy importantes que contar. Aquí les ayudamos a todos. Migrar cuando se es joven es fácil. Cuando Mm, uno ya tiene su carga aquí atrás, el desarraigo es difícil. Lo hablábamos en una anterior oportunidad de conversar. Eh, yo tengo una profunda admiración por el trabajo de Jaime, porque Jaime, aunque no nos conocíamos, yo sí tenía una referencia muy grande de él, porque Jaime fue una de las personas que impulsó en Colombia la responsabilidad de los temas y las técnicas que hoy se han vuelto comunes, pero que en su momento eran exóticas para nosotros, de todos los temas de trabajo en alturas. Y Jaime fue el pionero de eso en nuestro país y le debemos toda la gratitud y por él el salvar muchísimas vidas que antes se perdían por esa falta de entrenamiento. Jaime es el papá del modelo cero de trabajo en alturas en Colombia. Em, Ha trabajado en temas de entornos seguros, eficientes y sostenibilidad. Y junto con otros dos profesionales que admiro yo también mucho, que es Henry Peralta en los temas de resiliencia organizacional y Juan David Pérez Gallego, que también fue coordinador operativo de gestión de riesgos de desastres en el municipio de Medellín durante mucho tiempo. Estuvo contigo en el desastre sí. del eje cafetero. Hoy Juan David tampoco vive en Colombia, vive en los Estados Unidos. Y es ahí donde uno siente un dolor de patria, de cómo talentos como ustedes, que hoy los necesitamos, porque es que esto no es esto no es de políticas, ni de manos, ni de lados de las manos. Tenemos un problema y es que el planeta nos está diciendo eh, estoy conforme cómo se comportan ustedes los seres humanos y yo les quiero dar una lección y nosotros necesitamos prepararnos para esas lecciones que la naturaleza misma en su manifestación nos hace todos los días y eso genera desde luego en los temas de riesgos de desastres. Hoy vamos a hablar con Jaime de eso, de la preparación y respuesta a riesgos de desastres, pero desde un enfoque empresarial, no desde la institucionalidad ni desde el gobierno o el Estado, sino cómo Ujú. esto tiene que meterse dentro de las venas del empresariado, que la responsabilidad de la gestión de riesgos de desastres no es única y exclusivamente del Estado. El Estado es insuficiente, incapaz, además, incapaz e insuficiente, y, y nosotros tenemos una responsabilidad grande. Te quiero contar que aquí hay gente de muchas partes, Jaime, y están personas a las que yo les tengo una admiración profunda. De hecho, tenemos a Isabel Casares, desde Isabel, no sé dónde está, yo creo que él ya no está en Madrid en estos momentos, pero Estoy. hasta en Madrid. Ah, bueno, pues los presento. Hola Hola Isabel. Jaime. Isabel es la fundadora de la Asociación Iberoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros. Es actuaria, es experta en temas de seguros. Y bueno, ahí los pongo en contacto de una vez para que si en algún Encantado. momento se necesitan, ahí están, ahí están. Isa, ¿cómo estás?
Ah, Bien, bien, muy bien, muy bien. qué bueno, me alegra mucho. También está por aquí, por ahí la vi conectada, está Norma Tascón desde Toronto. Por ahí estás, Norma. Yo la vi conectada ahora. Bueno, empezamos nuestra conversación, Jaime. Eh, hablemos un poco de esto, hablemos un poco de cómo se hace gestión, preparación y respuesta a emergencias en Colombia y cómo se hace preparación y respuesta a emergencias en España, que tienes los dos lados del Atlántico y cómo eso nos puede enriquecer un poco. Y Lo cómo primero, llegaste allá, porque también eso también es vale, importante. entonces arrancar como diríamos, por la historia maluca para poder ir entonando el Claro, proceso. La historia maluca es muy sencilla. Yo fui el director de gestión del riesgo de desastres de un municipio de 300.000 habitantes en el suroccidente colombiano. Trabajé con, digamos que cuatro administraciones diferentes, eh, políticamente rivales, así que el tema era más por el conocimiento en gestión del riesgo que estaba en el cargo que por filiación política, que nunca me ha gustado y la verdad es que me siento muy bien así como estoy. Recibí en julio 27 del 2017 un atentado por parte del ELN, después de que me declararan objetivo militar, simplemente por haber salido, porque era además profesional oficial de reserva del ejército, con el grado de capitán. Salí al desfile del 20 de julio y estaba terminando un proceso en comunidades rurales, para levantar el plan de gestión del riesgo de desastres de un municipio vecino al que yo estaba. Y me hicieron un atentado 5 de la tarde un viernes, sábado, domingo vendí lo que pude, salí como pude. Lunes viajé y llegué a Madrid. Y aquí empieza el periplo más bonito de la historia de mi vida. A los 55 años, llegar a un país extraño donde no conozco a nadie, donde nadie me conoce, donde 3 grados universitarios valen cero, eh, donde solamente es el conocimiento y lo que te puedas abrir el despacio. Eso, eso hace que fortalezca muchísimas cosas, se fortalecen muchísimas cosas en la vida. Hoy trabajo para la Cruz Roja Española, hoy soy técnico en emergencias sanitarias, pero además soy docente universitario para 2 universidades de México y una de Ecuador en gestión del riesgo de desastres. Trabajo virtualmente con esas 3 universidades y aquí presencial con Cruz Roja, pero además doy clases en prevención de riesgos laborales, en PRL. Eh, y aquí enlazo un poquitico el proceso de la combinación de lo que yo llamo mis 3 carreras universitarias. Yo soy ingeniero ambiental, soy ingeniero informático o ingeniero de sistemas y soy profesional en prevención de riesgos laborales. Hice primero la tecnología en el SENA y luego la carrera universitaria con el Politécnico Gran Colombiano. Y enlaza un poquitico porque hice una especialización donde Henry Peralta precisamente fue instructor en una especialización en gestión del riesgo de desastres en Turín, en Italia, con la OIT y Naciones Unidas. Eh, Logramos llegar a Italia y hacer un buen trabajo. Y cada vez me fue gustando más, aunque toda la vida, si lo cuento, toda la vida he trabajado en gestión del riesgo de desastres, aunque antes no se llamaba así. ujú, Entonces, empieza el tema del proceso. Tengo eh, muchísimas cosas por contar, pero lo primero que tendríamos que, para poder hilar todo el proceso, que ya no voy a hablar de Jaime Serna, sino del tema, tendríamos que hacernos la pregunta de por qué estamos aquí. Y yo le tendría, digamos que hay 3 posibilidades de el por qué estamos aquí. Primero, porque tenemos
Hay que recordar una campaña que estamos haciendo todos los prevencionistas del mundo, es que los desastres no son naturales. No son naturales. Ahora vamos a hablar de fenómenos naturales y desastres causados por la vulnerabilidad y la exposición. Y esa es la primera respuesta, porque estamos expuestos a muchos riesgos, a muchas situaciones adversas que nos pueden dañar en la empresa, pero también en casa, con las familias, en la misma ciudad donde vivimos, en el campo. Todas las vulnerabilidades que tengamos que se pueden convertir en riesgo, pues nos hacen que empecemos a trabajar un tema muy importante. La segunda cosa que tenemos que responder al por qué estamos aquí es la importancia de gestionar los riesgos y específicamente para el tema que estoy tocando hoy, los riesgos de desastres, de esos fenómenos naturales y desastres causados por la vulnerabilidad y la exposición. Y la tercera respuesta a ese por qué estamos aquí, ah, es porque tenemos eventos naturales, eventos tecnológicos y además sociales que pueden afectar a la continuidad operativa de cualquier empresa en el mundo. Eh, Recuerdo muchísimo de muchas situaciones que nos pudieron haber pasado, quizás en transporte de mercancías peligrosas. Nosotros tuvimos un evento en una ciudad del centro del valle, donde en carretera hay un accidente, hay un camión cisterna, una tractomula cisterna, empieza un incendio, esa cisterna llevaba gasolina. eh, Hicimos todo el proceso con los bomberos de la ciudad y con los organismos de primera respuesta y nadie creía lo que iba a pasar y lo que voy a contar parece insólito, pero ocurrió. El calor de las llamas hizo que las cuerdas de alta tensión que intercomunican el fluido eléctrico entre casi todo el departamento del Valle del Cauca, eh, Ujú. por la acción de las llamas, se dañaron los cables, se quemaron, se interrumpió y dejamos, por un incendio de un vehículo cisterna, de un camión cisterna, dejamos medio Valle del Cauca sin energía. Cosas como esas, pero también muchísimas cosas en empresas que nos han pasado. Y todo esto basado, para todos los que están aquí, basados en dos cosas. Inicialmente, recordar que la ley 1523 del 2012 es una normativa colombiana que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y que luego en el 2017 el mismo Sistema Nacional ve la importancia y la necesidad de que las empresas tengan eh, planes de gestión del riesgo, lo que, lo que mal llamábamos antes un plan de continuidad del negocio, que ahora se convirtió en un plan de gestión del riesgo de desastres, porque además es continuidad del negocio y gestión del riesgo de desastres unidos en un solo plan. Eh, para ello, el gobierno nacional saca un decreto que es el 2157 del 2017. Voy a dejarte la guía a disponibilidad de quien la requiera, la guía Sí. clave para empresas, para hacer cómo hacer un plan de gestión del riesgo. Fue mis últimos, creo que 10 años en Colombia los dediqué a ello. Empresas como Colombina, Colgate, Johnson y Johnson, Nestlé y algunas otras empresas muy importantes y multinacionales muy importantes, eh, se les pudo ayudar y apoyar en todo el proceso de hacer planes de gestión del riesgo de desastres, pasar de lo que se llamaba el plan de continuidad del negocio a hacer un plan de gestión del riesgo de desastres. Es un tema un poquito complicado, sobre todo cuando no hay el apoyo directivo en una empresa, eh,
por diversas situaciones, por las que llamemos. Eh, y luego la exigencia del Sistema Nacional para el tema de planes muy específicos. Entonces ahora vemos que hay que tener un plan de gestión de riesgo vial. Hay tanta normatividad que nos va empezando a que las empresas vayan pensando siempre en ir mejorando, pero que se encuentran con alguna dificultad en algún momento para lograrlo. Precisamente por eso. Uno, porque no hay la disponibilidad de Ay, personas calificadas o cualificadas en ello. Estás viendo el decreto de gestión no, del... no, no. Este es el manual de normas legales sobre salud ocupacional de Colombia. Ajá. Sí, sí, sí. Pues, hágame el favor. Esto pues espanta a Una, cualquier empresario. claro, ahora hay una cosa que yo hice siempre y es que nunca la compré en papel porque hoy tenemos una cosa y mañana tenemos una nueva y nos va variando. Es básicamente como lo que he ido haciendo es ir como llevando el proceso de arrancar de la historia de Jaime Serna, involucrar el proceso de por qué estamos aquí, las famosas tres respuestas, porque hay fenómenos naturales, desastres causados por la vulnerabilidad de la exposición, por la importancia de gestionar los riesgos de desastres y por los eventos naturales, tecnológicos y sociales que afectan la continuidad operativa. Y cuando hablamos de sociales, hablamos de riesgos, un riesgo que tuvimos inminente, que fue el tema de la famosa protesta que nos dejó muy mal parados y terminó en cosas que no vamos a tocar aquí. Luego hablar del tema normativo y nada, solamente dejar en claro que el rol estratégico de las empresas tiene que ver con el impacto en operaciones, en los clientes y en las comunidades. Que la gestión del riesgo se puede trabajar desde la parte interna de la empresa para mejorar sus condiciones y prever que puedan pasar muchas cosas y prevenir que pasen. Y por la parte externa, que son el tema de las comunidades, cómo apoyar a las comunidades vecinas en las empresas, cómo hacer planes de apoyo mutuo entre empresas. Y por el otro lado, el valor empresarial protegido mediante la gestión de riesgo, que es una de las, yo creo que es de las connotaciones más grandes que tiene la gestión del riesgo de desastres empresariales, es proteger ese valor empresarial mediante la gestión de los riesgos. Y estoy hablando de los riesgos que en un plan de gestión del riesgo de desastres tiene que incluir absolutamente todos los riesgos. ¿Ibas a preguntar algo, Carlos Eduardo? Sí, para darle curso de todo a que nuestros asistentes también se animen a hacerte preguntas. Este Ok. hombre es una Biblia al respecto, entonces por favor, anímense a hacerle las preguntas que sean pertinentes. Nosotros hemos en este espacio hablado, de hecho, hace 8 días estuvimos con Timothy Graciani desde República Dominicana hablando sobre continuidad de negocio. Y tristemente sucede lo que sucedió esta semana en Santo Domingo. Ya van 200 muertos. Un exalumno nuestro está entre las víctimas. Eh, muy doloroso esa situación, porque eh, son cosas que son previsibles, ¿cierto? Y son Sí, previsibles en el sentido en que si uno tiene eh, historias previas como las de Capitán Cromañón o como las de la Argentina o como las que sucedieron en México, en Argentina, en España han sucedido cosas similares de incendios en locales de entretenimiento. Uno diría, bueno, pues existen experiencias previas. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa en los temas de preparación y respuesta a emergencias? No,
privilegiamos el confort y la estética a la protección de la vida de las personas. Ahí hablemos un poco de eso. Uf, hay mucho. Mira, sobre todo porque hay sitios y espacios, y hablemos de empresas como tal, eh, que tienen, en la gran mayoría de empresas tienen estructuras o infraestructura muy antigua. eh, y además de lo antigua, podríamos decir que no hay una inspección técnica porque tiene un costo y ese costo el empresario cree que es un gasto, no que es una inversión, sino que es un gasto. Y es muy seguramente lo que podríamos hacer en una evaluación previa que tengo un grupo de trabajo de investigación y estamos haciendo un proceso con la famosa discoteca en República Dominicana. eh, y la pregunta es cuánto hacía que no se le hacía una inspección a la estructura. Cuando hablamos de un proceso de humedad y además de la humedad, la salinidad de la humedad en, en- en República Dominicana pues es muy alta. Entonces, eh, vamos a hablar de un proceso de oxidación más rápido que en cualquier otro país. Eh, la pregunta es cuánto hacía que no se hacía una inspección estructural en ese sitio. Perdón, si fue que lo hicieron alguna vez. Entonces, es un poquito complicado. Cuando hablamos de las empresas y hablo de lo que conozco, empresas como multinacionales como Nestlé, como Colgate Palmolive, como Colombina, que recordar que Colombina ya no es solamente Colombina, Colombina es Colombina Fiesta. Colombina compró Fiesta, que es la empresa de dulces más grande de España en una época en que hubo una crisis aquí en España, y los colombianos aprovecharon. Yo estaba como asesor en riesgos laborales en Colombina, en La Paila, en esa época, a través de las ARLs y me cogió todo el rollo de la negociación. Pero a lo que voy es a que ese tipo de empresas invierten porque saben cuál es el valor, cuál es el valor de su infraestructura y de la protección de sus trabajadores. Pero hablemos de empresas más pequeñas. Casi seguro que no van a tener la posibilidad porque contratar a un ingeniero civil que además sea especialista en estructuras, eh, va a ser, eh, va a ser costosísimo. No lo vamos a lograr. Entonces lo que tenemos que hacer, que es a lo que, muy seguramente a lo que hoy tenemos que empezar a trabajar, y es a que conozcan, a que todas las empresas primero conozcan eh, cuál es el rol como empresa, pero que dentro de la empresa cada persona sepa cuál es su rol en caso de una emergencia. Eh, y ojalá en lo posible que las empresas tomaran la prevención como un valor corporativo esencial. Yo creo que es de las cosas más importantes generar cultura de la prevención. Yo hablo muchísimo de cultura de la prevención en mis redes sociales, aprovecho muchísimo para hablar de ello y yo creo que si lográsemos que las empresas tuvieran la prevención como valor corporativo esencial, tendríamos muchísimas posibilidades de hacer eso que nosotros, a lo que estamos planteando ahora, que es el tema de la infraestructura empresarial. Porque le dedicaríamos tiempo por lo menos a hacer una evaluación, no sé, voy a hablar de estructuras de techos, de losas, estructuras que en cualquier momento puedan fallar en caso de un sismo o que se pudiesen inundar, porque nosotros recuerdo muchísimo que peleé en una empresa cualquiera, no puedo decir el nombre por respeto, peleé casi 2 años con la gerencia de seguridad y salud en el trabajo y con el gerente general, peleándole siempre, diciéndole, ¿por qué no prevenimos? ¿Por qué no prevenimos? En 2 sitios que me parecían
extremadamente vulnerables por riesgo de inundación y nunca me hicieron caso, nunca quisieron. Les montamos un proceso, algo que me gusta mucho, que son los sistemas de alerta temprana. Montamos un sistema de alerta temprana de las cosas más sencillas del mundo. Cogimos, que es una técnica que uso mucho no solo en Colombia, sino aquí también en España, y es los estudiantes que necesitan hacer su tesis, que no los aprovechamos. Sistemas de alerta temprana. Entonces yo voy a contar la historia de ahí y podría contarles 50 historias más que tengo. Pero voy a contar una historia sencilla. Un estudiante de ingeniería de sistemas y un estudiante de ingeniería electrónica. Los uní para hacer su tesis. Un sistema de alerta temprana. Póngale a ese sitio que es más bajo que toda la planta, que no era un subterráneo, sino era un semisótano. Pongámosle un sistema de alerta, cosa que si llega a un nivel el agua, no suene una alarma. Y eso es en serio, es de las cosas más sencillas en electrónica que hay. Eh, el de sistema lo que hizo fue recibir la señal a través de un programita que hizo y que le enviara una señal al sistema de alertas de la empresa y se logró. Fue lo único que pude avanzar allí, pero siempre hubo una negativa de los directivos. No, eso no puede pasar nada, no va a pasar nada, hasta que pasó. Entonces, cuando pasó, se inundó y ese día estaba una materia prima en esa bodega, era un semisótano, de la materia prima más importante de la compañía y de la más costosa. Ese día no estaba en la planta, Porque, pero me llamaron. Y ahí, porque entonces, Morphy nació en Colombia, digo yo. sí, Porque Morphy sí, nació sí, en sí, Colombia, sí, ¿cierto? O sea, así se es. juntan Se todos juntó los... absolutamente todo, porque les funcionó el sistema de alerta temprana que se había desarrollado, pero no se había hecho nada más porque se había pedido una motobomba para hacer extracción del agua, si llegaba a inundar. Nunca hubo, o sea, de ahí no pasamos. Y el día que se inundó, entonces ahora sí hubo todas las soluciones industriales y todas las tecnológicas del mundo. Por eso hablo de la prevención como valor corporativo esencial. Por eso hablo de que cada persona en cada empresa tiene que tener y tiene que saber y conocer su rol en caso de emergencias. Entonces, Jaime, eh, señor, ¿no te parece que no, tenemos problemas? Tenemos problemas no solo de que nos escuchen, sino que tampoco nos ponemos de acuerdo en cuál es el discurso. Porque yo me he encontrado con realidades nomás. Ahora tuve una reunión a mediodía con un cliente. mm, y yo le decía a ese cliente de una empresa muy importante del sector de alimentos, yo le decía, mire, yo creo que el tema no es si están cumpliendo o no los requisitos mínimos básicos de los estándares de seguridad para esa instalación, sino que las personas que están operando en la instalación no son conscientes de el papel que significa poner un poquitito más de cuidado a lo que normalmente les toca, abrir un poquito más la mente para poder identificar no solo lo de la operación, sino lo que es inusual en la operación para poder hacer una cultura más pensando en la proactividad que en la prevención, es, más en la proactividad que en la prevención. Pero también tiene que ver con que, y tú lo dijiste ahora, hay un factor que interviene ahí, que es el financiero, ¿cierto? El dinero. Las organizaciones hoy, mientras se puedan ahorrar un peso, lo hacen porque el destino de las organizaciones es comprar materia prima, transformar y vender. así es. Y recoger cartera y sobrevivir, pagar deudas y sobrevivir
a la rentabilidad. ¿Cómo hacer desde lo financiero? Tú que eres ingeniero y tú que te has batido en los temas de riesgos laborales y en los temas de cómo argumentar eso desde lo financiero. Yo creería que hay que hacer, a ver, empecemos, voy a Dale, dale, escribirlo por aquí hágale la para que disección no, a la pregunta. a ver, lo que pasa es que tendríamos que hacer un recuento de muchas cosas, ¿no? Voy a hacer, aprovechando que hay audiencia española y audiencia colombiana y audiencia internacional. Empecemos por el principio. El principio es muy sencillo. Si en Colombia usted quiere estudiar, por ejemplo, vamos a hablar de prevención de riesgos laborales, usted tiene eh, todas las oportunidades. Puede ser técnico, puede ser tecnólogo, puede tener un grado universitario en prevención de riesgos laborales, puede tener una especialización, puede tener un máster y puede tener un doctorado en Colombia, ¿vale? Pero si voy a hacer la comparación que era parte de una pregunta que me hizo que no se me olvidó, sino que la estaba buscando encajarla y aquí encaja perfecto. En España no existe como grado universitario prevención de riesgos laborales. Entonces ya empezamos a ver cómo es la cosa. Aquí existe un técnico de grado superior, que son 2000 horas, 2 años, y luego ese técnico de grado superior hace un máster en prevención de riesgos laborales con 3 especialidades y ya hace todo lo que nosotros hacemos allá. Cuando yo, para poner mi caso, yo fui tecnólogo primero del SENA y luego hice mi grado, Muy o sea, bien. hice 8 años y medio para poder hacer el proceso. ¿Y por qué toco el tema primero? Sencillo, porque hay una comparativa desde el punto de vista de cómo afronto y cómo llevo a un empresario a que haga una inversión en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos primero de conocimiento y luego de experiencia. Y yo logré muchísimas cosas logré con muchas compañías en Colombia, haciendo lo que yo llamo lo hago con comillas, cultura de la prevención, contándole al empresario, contándole al jefe, contándole al gerente, qué es lo que se pierde cuando no se invierte. Además hay cifras, porque hay cifras muy claras Claro, de estudios muy serios de parte de Naciones Unidas, eh, donde puedo contarle al empresario, al gerente, al director de seguridad y salud laboral, eh, eh, exactamente qué es lo que a qué se ve abocado por no invertir. Entonces, había una cifra que Naciones Unidas trabajaba mucho, decía que por cada dólar que se invierte en prevención de riesgos, se ahorran 60 de gastos en la respuesta. Pero además, yo diría que está un poquito desfasada porque yo pensaría que es más, porque cuando la respuesta tiene que ver con paralizar la operación de una compañía completa, la que sea, pequeña, mediana, grande, la que sea, ¿cuánto cuesta parar una empresa o una compañía, pararla, no sé, digamos, mediodía, para no ser exagerados? Un accidente, mediodía parada toda una planta de producción. Pongamos el ejemplo que estabas poniendo ahora, esa planta de producción del sector alimentario. ¿Cuánto cuesta? Porque no es solamente la atención como tal. Ahora viene el tema de la resiliencia. ¿Cómo logramos que esa compañía, después de ese incidente, del que sea, cómo le digo yo al gerente? Hay muchísimas técnicas que las podríamos evaluar en otra oportunidad, pero hay muchísimas técnicas para yo contarle a un gerente que es por qué sí tiene que invertir en prevención
para que no tenga que invertir obligatoriamente en la atención, en la recuperación y en la resiliencia, porque es que ahí son tres procesos diferentes. En el Sí, otro no claro. es sino uno, que es simplemente hagamos mucha prevención. Prevención, y hay de todos los estilos, desde dar formación, desde hacer sistemas de alertas tempranas, desde, no sé, hablemos de tecnología y de innovación, hablemos hoy en día de Big Data, de inteligencia artificial en prevención, hablemos de herramientas tecnológicas para la anticipación y monitoreo, hablemos de tantas cosas que se podrían hablar hoy en día, porque eso nos lleva, y es lo que hay que explicarle a los gerentes y a los dueños de las empresas, eso nos lleva a que haya unos beneficios tangibles para la empresa. Cuando hay prevención podemos minimizar pérdidas, podemos hacer continuidad operativa asegurada, podemos tener incremento de la confianza y la reputación interna y externa, pero además podemos mejorar la competitividad. Y si me pudiera extender, yo te podría contar y les podría contar a todos que además de esos beneficios que son tangibles, podríamos generar miles y miles y miles y miles. Hoy en día hay un proceso que está haciendo Naciones Unidas que es el proceso de Arais, no sé si lo conoces. Ah, sí, Aray, sí, claro. Entonces, es todo lo que estoy contando que lo hace el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, basado en el decreto 2157 del 2017, que es la gestión del riesgo en las empresas. Ahora lo están haciendo las mismas empresas a través de esa campaña, de ese proceso de Naciones Unidas. En México es un éxito total. Total. México logró inclusive con Fundación DHL, están haciendo una cosa espectacular. Yo tengo Ujú. parte de un proceso de investigación en gestión del riesgo de desastres con Arais México y no es porque yo esté en un proceso, es porque de verdad se está viendo el trabajo que se hace. Arais Colombia no despega, no termina de despegar. Hay muchísimos celos institucionales en nuestro país, pero la iniciativa es excelente para el tema de las empresas, porque eso va a permitir eso que yo planteaba ahorita, preparar las empresas y preparar a su gente para minimizar esas pérdidas, para la continuidad operativa asegurada, para el incremento de la confianza y la reputación, para la mejora de la competitividad, eh, para la productividad, para el tema ambiental. O sea, es todo lo que nos pudiésemos imaginar. Entonces, ¿cómo le cuento yo esta historia a un empresario? Yo regularmente, dependiendo, en cada empresa hay que contar la historia de una forma diferente. En cada empresa hay que hacer primero un diagnóstico para saber qué está pasando, para conocer exactamente qué es lo que se necesita trabajar y luego hacer una táctica y una técnica, una táctica y una técnica, dos cosas diferentes, para poder lograr llegar a los directivos para que se haga inversión en prevención y podamos lograr lo que quisiéramos en todas las empresas en el mundo, salvar vidas. Yo siempre Cualquier soy presupuesto, un señor, cualquier dime. presupuesto se tragaría, cualquier cosa se tragaría un presupuesto cuando las personas no saben en qué invertir, ¿cierto? O sea, generalmente, una de las quejas recurrentes de los empresarios es, pero es que eso, ¿qué beneficio me va a traer? ¿Cómo logramos volver eso una cifra? ¿Qué tasa? Entonces aquí hemos tenido a varias personas, a Harold Hernández, hablamos sobre eso ROI, que es el retorno de la inversión sobre el Retorno a la balance inversión. social. Ujú.
hemos tenido, hablamos sobre resiliencia con Henry, hablamos sobre continuidad de negocio la semana pasada con Timothy Graciani. Y alrededor de todo esto hay un punto en común. El punto en común es, hay una cosa que es el impacto social, otra que es el impacto ambiental y otra que es el impacto Sí. financiero. Y sobre esos tres impactos podríamos tener una conversación específica. Pero Y muy extensa. al que le tienen más miedo es al financiero. Y ahí no tenemos, tristemente, profesionales que se metan a argumentar financieramente el tema. Porque Pero somos muy eso, técnicos. claro. Pero eso tiene una buena solución y muy fácil. O sea, desde mi punto de vista. Monte un proceso, el que sea. Llámelo Carlos o llámelo, el que quiera de ustedes, llámelo como quiera. Monte unos KPI bien, bien montados, bien orientados, que sean fáciles, pero además que tengamos la posibilidad de cumplir. Y los KPI nos llevan a que ese financiero tome solito, al principio con fuerza, toma la decisión y luego solito ese financiero es el que va a pedir soluciones precisamente en este tema de todo lo que tengamos que tener en gestión del riesgo de desastres, en todo lo que tiene que ver exactamente con el impacto en las empresas por los fenómenos naturales y por los desastres causados por la vulnerabilidad y la exposición. Pero tiene que haber procesos con muy buenos KPI para que eso funcione, para que eso nos lleve a... yo me encontré, y hablo muy seguramente sí voy a poder dar el nombre. Me encontré una planta de Colombina, específicamente la de Zarzal. Cuando yo llegué, el gerente, cuando inicié mi proceso, yo estuve 14 años como asesor en lo que antes se llamaba salud ocupacional, que ahora es seguridad y salud en el trabajo. Cuando yo llegué, mm, créame, no invertían un centavo en prevención. Nada, cuando digo nada es nada. Claro. Nada porque no había, primero porque no había cultura y segundo porque no había alguien que hablara del tema. Y había un director de de seguridad y salud en el trabajo que peleó durante muchos años solo porque no había quien lo apoyara. Cuando yo llego por parte de la ARL a apoyar voy a decir hasta el nombre, a Francisco Javier Henao, que hoy es el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andalucía en el Valle del Cauca. Cuando yo llego a apoyarlo, mmm, ese hombre me dice, se me apareció la Virgen, porque lo primero que le pedí a él cuando yo llegué, le dije, mira, vamos a hacer una reunión, usted y yo vamos a hacer una reunión que no se demora más de 2 horas. En las 2 horas usted me va a contar qué es esto, a qué sirve, y si esto se para, qué sucedería. Y conté la historia, me contó la historia así, en una charla entre dos amigos que ya lo conocía desde mucho antes, y le dije, listo, segunda acción, si no hablo con el gerente, yo mañana le digo a la ARL que no vuelvo. Me dice, ¿cómo te ocurre? Es que el gerente no nos va a atender, que el gerente no sé qué. Hagamos el intento. Y se fue. Y se lo encontró en el camino y le dijo, no vamos a reservar el nombre del gerente de la época. Eh, pasa esto, este hombre, si no habla con usted, no vuelve. Y entonces, pues que venga. Nos sentamos y nos demoramos 4 horas hablando de compañía, hablando de lo que era la compañía en esa época. Y estoy hablando de hace 20 y tantos años, 24 años quizás, lo que era Colombina en esa época. Y cuando terminó la charla, me dijo, mi doctor, ¿y usted qué necesita que yo le ayude? Y le dije, yo necesito que usted invierta, no en mí,
en su compañía. ¿Pero en qué? Y empezamos a trabajar en ese proceso de pasar de casi cero o casi nada al casi todo. Y hoy Colombina creo que es uno de los referentes más importantes que tiene el país en muchísimas cosas, además de la producción, del marketing y de muchas cosas que tiene muy Sí, claro. importantes. En el tema de seguridad y salud en el trabajo ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo tengo cerca de, yo creo que casi que unas 25.000 fotos del tiempo de las fotos cuando los extintores, por ejemplo, estaban en el piso, en una planta, cuando no había sistemas de seguridad para absolutamente nada. Y lograr pasar a eso, yo creo y reitero lo que planteaba ahora es que primero hay que conocer la empresa. Es la primera cosa que hay que hacer ese diagnóstico que es importante. Segundo, que es muy importante que los financieros, todos los que manejan el dinero en la empresa, escuchen una buena charla de para qué, o sea, por qué. Yo siempre hablo del por qué y ese por qué invertir en prevención, por qué estamos aquí, por qué, y luego ¿y qué pasaría si invierten, qué pasaría, pero si no invierten también, qué pasaría? Llevarlos de la mano. Yo creo que hay cosas muy importantes que nosotros podemos hacer con las compañías, con las empresas. La primera cosa que tenemos que hacer es empezar a generar procesos de generar la cultura de la prevención, que se vuelva consciente desde el obrero raso, 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 hasta el directivo más, más alto de la compañía, para que sepan exactamente de qué le estamos hablando y qué puede pasar. Y pongo el ejemplo. eh, en el año pasado en Valencia hubo un proceso que Dale, todos sí. conocieron, que todos saben exactamente qué pasó. Eh, y unos mesecitos antes, el presidente de la Junta había cerrado todo el sistema de respuesta a emergencias. Esto es una gastadera de plata, esto no sirve para nada, esto no es... Borró del mapa el sistema de respuesta a emergencias. Pregunta, ¿qué está haciendo ahora? Lo está restituyendo. Y ahora le toca restituirlo y reforzarlo. Y ahora viene una pregunta, un complemento de una pregunta que me hiciste ahora, Carlos Eduardo, y es la diferencia entre Colombia y muy seguramente España, que conozco muy bien los dos sistemas. A ver, yo digo que si me preguntan por el proceso de Valencia, falló todo, absolutamente todo. O sea, todo lo que estaba en el escrito, todo lo que estaba escrito falló, todo, absolutamente todo. O sea, Murphy, además de colombiano, ahora es colombo español, para que me lo Ah, entienda. Entonces, falló absolutamente todo. Falló tanto que nosotros hicimos un proceso con un equipo de respuesta de emergencias de México, que es con Cadena. No sé si conoces la comunidad judía que tiene un equipo de ujú. respuesta mundial que se llama Cadena, Sí, claro. Cadena Internacional. Cuando Cadena se contactó conmigo, me ofreció dos cosas. Tengo 20 personas y 45 toneladas en un avión en el aeropuerto de Ciudad de México para llevar a Valencia. ¿Cómo llegamos? Y yo estaba en ¿A dónde Valencia, los llevo? porque yo salí de Valencia, yo salí de aquí a Valencia, que son 6 horas y media. Yo me fui en mi moto, tengo una moto grande, y me fui en mi moto y llegué al sitio y llegué a trabajar. Eh, y no hubo respuesta de nadie, absolutamente nadie del gobierno, ni del gobierno valenciano, ni del gobierno nacional hubo respuesta para decir, mira, lleguen a tal sitio o lleguen. Nada, nada, nada.
Definitivamente lo que hice con Orly, que era la encargada, le dije, Orly, arranquen, lleguen al aeropuerto de Valencia, yo los espero. En serio, así, ¿verdad? Cosas como esas nos pasan y tomo como referencia porque los dos sistemas funcionan totalmente diferente, porque muy seguramente yo que conozco el sistema mexicano, el sistema de Guatemala, conozco casi todos los de las tres Américas, porque FIMA también conozco el proceso en Estados Unidos, la respuesta con FIMA. Ujú. Podríamos decir que cada uno tiene una historia que contar y cada uno responde de una forma diferente. Entonces, nos toca irnos adaptando, pero lo más importante, que es a lo que quiero ir al final, es que podamos entre todos generar eh, cultura de la prevención, que es lo que realmente al final, eh, si nosotros hiciéramos un proceso, por ejemplo, de lo que son los componentes clave de un plan empresarial, hablamos tenemos que primero identificar y evaluar los riesgos, luego hacer una reducción y mitigación de riesgos, después preparamos o hacemos la preparación, no después, hacemos la preparación para la respuesta, coordinamos respuesta externa y hacemos evaluación y actualización constante. Son los 5 ciclos que nosotros planteamos en los procesos de los componentes claves de un plan empresarial, el de identificar los riesgos, el del análisis cualitativo, el del análisis cuantitativo, el de planificar las respuestas, el de controlar y el ciclo es permanente. Y voy a decir Jaime, una palabra, perdóname, Carlos, un momento, dale. y voy a decir una palabra que me gusta decirla mucho. Y ese plan no puede ser un libro más en un anaquel, porque ese plan es tan dinámico como la misma dinámica de cualquier empresa, de la que sea. O sea, se tiene que volver, mm, yo no sé si te acuerdas de los famosos libros de Legis, eran Sí, sí, que se, un a rotafolio. ver, Hay que sí, y que te cambiarlas, mandaban el folio la 57 actualización. te cambia ahora, entonces sacabas el 57 y metías otro 57 actualizado. Eso es un plan de gestión del riesgo en una empresa, tan dinámico como la misma dinámica de la empresa. O sea, tiene que ser de folios sustituibles, porque eso es gestión del riesgo. La gestión del riesgo no es hacer un plan y dentro de un año lo revisamos, que es lo que pasa con muchos procesos en las empresas. Tienen es una costumbre muy, muy latina además. Mm, hacemos el plan de gestión del riesgo y dentro de un año lo revisamos. Sí, pero resulta que usted hoy tenía una máquina que estaba mirando norte-sur y ahora mira oriente-occidente. ¿Qué tiene que hacer? Revisar todo el plan, no el plan específico para ese pedacito de la máquina que cambió de sentido. Ahora hay que cambiar, hay que revisar todo el plan, porque podría ser, voy a poner el ejemplo, que en ese plan la evacuación de ese sitio era exactamente por donde estaba el espacio que dejaba la máquina cuando estaba de norte a sur. Ahora ya no lo tiene. Ahora hay que revisar el plan, el espacio, el plan de evacuación, o sea, absolutamente todo. Es una dinámica, además que una dinámica muy bonita cuando hablamos de las empresas, de la que sea, desde la más pequeña, no sé, voy a poner un ejemplo, desde la venta de carne, desde Ujú. del asadero de pollos hasta una multinacional, hablemos de muchas que conozco, pero de las que me acuerdo casi siempre, de un Colgate Palmolive, de un Unilever, de un Johnson y Johnson, de un Colombina, todos tienen la misma dinámica. El problema y lo planteabas ahora, el problema es que no estamos hablando el mismo idioma, primero, y segundo, que estamos dejando muy seguramente muchísimas cosas a la mano de Dios, vamos, que no pues, esperemos que no nos pase nada, hagamos cachitos para que no nos pase nada.
y ahí es fundamental en ese proceso. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes, me gustaría muchísimo escuchar Sí, alguna pregunta. ah, eh, Norma hizo una intervención en el chat alrededor de qué importante es que las empresas y los financieros tomen como fuente para tomar decisiones los KPIs y los KRIs. En algunas empresas Ujú. aún lo ven como una moda, no como un insumo para la toma de decisiones. Importante Así es. trabajar en la concientización de dicha importancia. Pero yo tengo una visión distinta de esto. A ver, Se las comparto. Y es, de eso se trata. nosotros pasamos de no tener nada a una neurosis por la medición, una neurosis por los KPIs. O sea, si no están los indicadores, entonces no existe. Y lo que tú decías, yo me alineo más con lo que tú decías. Hay que saberlos diseñar. No es Así ponerlos es. por ponerlos, sino saber Al- diseñar un indicador que sí obedezca y agregue valor, porque terminamos midiendo una cantidad de cosas que uno dice, mm, y hago la mención sobre todo a los temas de riesgos laborales, porque si hay un modelo frecuentista es el de riesgos laborales. No viven de la probabilística, sino de lo frecuentista. O sea, lo que hacen es contar los muertos de atrás, las enfermedades de atrás, la morbilidad de atrás, pero la prospección, o sea, esto que es la predictibilidad, Así ¿cierto? es. La previsibilidad más que la predictibilidad, porque nosotros no somos capaces de predecir nada, pero sí podemos prever algo. Y creo que ahí es donde debería radicar la solución de lo que damos. Es poder acompañar a las organizaciones a crear indicadores que sí agregan valor, Así no es. ponerlos por ponerlos. Mira, yo me encontré en una compañía hace muy poquito. Estando aquí en España, ayudé a hacer una inspección de seguridad y salud laboral, de prevención de riesgos laborales se llama. Un KPI donde dice asegurarse que estén las 5 firmas en el documento. Yo todavía Muy sigo bien, pensando, muy yo bien. todavía sigo pensando si Jaime Serna, que necesita cubrirse de cualquier eventualidad, cuando llegue una inspección, hace las 5 firmas diferentes. Solo Jaime Serna. Entonces, qué me mediría un KPI como ese? La verdad es que, a ver, yo sigo pensando y lo reiteraste, es que si se hicieran de la forma adecuada, que nos lleven a, que sirvan de verdad los KPI y la intervención en el chat es importantísima. Sí, es genial, pero tienen que ser bien estructurados, que tengan un objetivo claro cada indicador, que nos lleven a, que nos permitan realmente medir la calidad de lo que se está haciendo. Muy seguramente vamos a lograr hacer muchas cosas. Lo Mira, importante en este proceso para mí es que las empresas puedan invertir en procesos y que los lleve realmente a muchas cosas. Invertir en gestión del riesgo al final es invertir en un buen futuro y ahí es donde tenemos que invitar a implementar planes efectivos y alianzas estratégicas. Muchas cosas se pueden hacer desde, y yo siempre lo planteo, fomento muchísimo el proceso de, venga, y si hay tantos estudiantes en tantas universidades buscando, ¿y qué hago como tesis de grado? Que no se invita a un mm, estudiante, venga, dedíquese solo a hacer esto y hágalo bien hecho. Demuéstrenos que usted, y nosotros le ayudamos en su proceso. Es, un- es, es una alianza estratégica.
La alianza que yo planteaba de los sistemas de alerta temprana. Es una cosa tan sencilla. O sea, dos estudiantes que se ganaron su título haciendo un sistema de alerta temprana para una compañía y de verdad funcionó porque sí funcionó. Y que muy seguramente yo podría contar de esas historias, el municipio donde yo era el director de gestión del riesgo tuvo sistemas de alerta temprana hechos por estudiantes de la Universidad del Valle y la Universidad Central del Valle, inclusive en combinación de las dos universidades, dándole soluciones a la comunidad, dándole soluciones a las empresas. Pero aquí viene una cosa que se llama, yo lo llamo ingenio, que es cómo me las ingenio para lograr eso. La verdad es que es fácil. Yo estoy haciendo un proceso con la Universidad de Cádiz en este momentico, tratando de hacer una cosa para la ciudad, para el pueblo donde vivo, que es un pueblo de 12.000 habitantes, que tiene todas las falencias del mundo, que no tiene dinero, que no tiene no sé qué, que la infraestructura, que hay todas las vulnerabilidades que quiera, que hice mi propia evaluación de riesgos y estoy logrando en este momento hacer un proceso con estudiantes de la Universidad de Cádiz para generar un proceso dentro de lo que ellos tienen que hacer para poderse graduar como un regalo para el pueblo. Y cosas como esas. O sea, yo me gradúo, o sea, hago mi trabajo, se lo dejo al pueblo como parte de lo que estoy haciendo, de lo que estoy estudiando, pero yo a través de eso recibo también, que es poderme graduar. En Colombia eso se puede hacer con todas las universidades, todas. Coja el decano de En los medicina, coja el procesos, decano señor. en los procesos de innovación, Ujú. tristemente hay un pecado grande y es que la gente cree que innovación es ponerle aparatos de tecnología a las cosas, ¿cierto? Es cierto. Entonces siempre está asociada, es como un preconcepto que innovación es tecnología. Tecnología y tecnología, venga, no, claro, obviamente están los recursos tecnológicos como parte de ese proceso de construcción, pero volvemos al tema de los KPIs y es en un sistema de riesgos cualquiera, quitémosle el apellido, un KPI es número de inspecciones programadas sobre número de inspecciones realizadas sobre número de inspecciones programadas. Y entonces ahí, ¿qué está midiendo? Usted está midiendo la frecuencia de la inspección, pero no la efectividad de la inspección. Sí Entonces, es. vámonos para el tema de inocuidad y aseo e higiene. Y entonces, apliquemos ese indicador a aseo e higiene. Entonces, están todas las baterías de baños de un centro comercial. O sea, mire que lo estoy aterrizando a un problema específico, a un centro comercial. Están todas las baterías de baño. Entonces, detrás de la puerta de cada batería de baños hay un sobre en donde meten la ficha donde la señora del aseo tiene que llegar y decir a qué horas pasó y hizo la ronda Ujú. de inocuidad, ¿cierto? Entonces, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. ¿Sí? Eh, Eso se cumple como un relojito. Y usted entra y encuentra impecable en los baños. Listo, maravilloso. Ahí todo funciona como un relojito. Pero esto que hace parte del sistema de saneamiento básico se considera una actividad aislada donde la empresa de aseo hace la labor, pero no la integra al sistema de, de saneamiento básico. Listo, puede que sí lo integre. ¿Cuál es el reto? El reto es qué tanta cantidad de químicos o de gastos está haciendo para hacer esa inspección.
Carlos se quedó congelado. Carlos, ¿te perdiste? ¿Los demás me están escuchando? ¿Alguien me escucha? Sí, sí se escucha. Vale, vale. Carlos se nos salió del... Algo le pasó. Muy bien. Yo, yo planteo un poquitico el tema de la tecnología y la innovación que quiero como reforzar un poquitico en este proceso de la gestión del riesgo de desastres en las empresas. Y es hablar de lo que está de moda, aunque la verdad es que ha servido muchísimo para avanzar, que es el Big Data y la inteligencia artificial, sobre todo en el tema de prevención. Eh, Hoy hablamos de la realidad virtual, hablamos de la realidad aumentada, hablamos de herramientas tecnológicas para la anticipación y monitoreo, y se ha vuelto un proceso fundamental en muchas compañías, en muchas empresas, precisamente para eso que yo hablaba, de poder lograr los beneficios tangibles para las empresas. Entonces, eh, sobre todo en mejorar la competitividad, mejorar muchísimas acciones de producción. Eh, Reitero que invertir en gestión del riesgo es invertir en el futuro, es mejorar las condiciones de cada compañía y es tener la posibilidad de tener un tema que hablábamos al principio, que es el de la continuidad del negocio. Por eso se vuelve fundamental ese tema de invitar a implementar planes efectivos, de implementar alianzas estratégicas, de hablarse con los vecinos. Hubo una época en que se volvió muy de moda en Colombia el tema de los planes se llamaban planes se me olvidó, se me fue. Planes de apoyo mutuo, ahora sí. El plan de apoyo mutuo que era los famosos PAM, que eran como cuando una empresa tenía una emergencia, los vecinos, las empresas vecinas le ayudaban. Y recuerdo mucho que, sí, que hicimos trabajos muy importantes, trabajos muy grandes además, con compañías como Johnson y Johnson, uf, eran demasiadas. En Jumbo, en el Valle del Cauca, en Colombia, se hicieron planes de ayuda mutua. Yo creo que logramos hacer por lo menos más de 100 planes. Logramos generar inclusive una comunidad de respuesta donde las mismas empresas apoyaban a los bomberos, a la defensa civil y a la Cruz Roja en Jumbo. Y lastimosamente ese trabajo se perdió, no tuvo un doliente que continuara con el proceso y se perdió muchísimo. Pero hay cosas muy importantes, hay cosas que son fundamentales en todo este proceso de empresa, hablando de la gestión integral del riesgo de desastres, que tienen que volverse casi que una cultura, aprovechando y apalancándose de la legislación en Colombia, aprovechando que la ley 1523 del 2012 nos permite hacerlo y además nos obliga como empresa. El que sea tiene que tener un plan de gestión del riesgo. Lo que pasa es que no ha habido como el proceso, solo que en el 2017, a través del decreto 2157, logramos que por lo menos, hubiese un derrotero para las empresas y pudiese como tener una guía específica para poder hacer un plan de gestión del riesgo empresarial. Lo comentaba ahora, mm, campañas o programas o modelos como el de Araiz eh, han permitido que esto vaya creciendo. Colombia está empezando como a despertar en ese proceso.
Tenemos procesos muy, muy interesantes desde el sector oficial que empiezan a trabajar. Lastimosamente, los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no han dejado que la unidad haga el trabajo que tiene que realmente hacer. Se quedan en muchas cosas, pero se ha avanzado muchísimo. La verdad es que hacíamos hace unas 2 semanas una comparación en un equipo de trabajo que tenemos con la Universidad UNICI de México. Tenemos un equipo de trabajo con personas de todo Centroamérica y hacíamos un comparativo de qué tanto han mejorado los sistemas de gestión del riesgo o los sistemas de respuesta a desastres en Latinoamérica y podemos contar que Colombia es una de las que más ha avanzado y seguirá avanzando porque además hay una disposición legal y una disposición oficial muy importante para que ello ocurra. Así que la invitación es esa, a seguir generando cultura de la prevención, a invertir en esa gestión del riesgo, que es reiterar que es invertir en el futuro, pero además invitarles a todos y cada uno de ustedes a implementar planes efectivos, a hacer alianzas estratégicas, a generar sinergias con personas y con procesos que existen, como Arais, por ejemplo, como con personas como, bueno, me ofrezco en caso de cualquier cosa, por aquí estaré, tienen mis datos, Jaime Serna Jaramillo, me buscan en las redes sociales y ahí me van a encontrar. No me van a cambiar todavía. Así que nada, y de nuevo, Carlos, regresaste, muy bien. Eh, no tienes el micrófono silenciado. Ah, sí, sí, es que, no, Ahora bueno, sí. hubo como una caída en la red y entonces Ajá. estuve por fuera, pero bueno. Em, no, Jaime, primero que todo, darte las gracias por la generosidad de tu tiempo. Sabemos que te estás trasnochando, lo mismo que Isabel, pero el amor por este tema nos puede y sabemos de toda tu disposición. Nos vamos a volver a encontrar para que abordemos otras aristas de este tema que tienen muchos frentes de análisis y que sabemos de tu disposición y de tu capacidad de claridad mental para poder aportarnos a estas discusiones. Eh, el resumen es conocer el negocio, cuál es el valor que se está comprometido, cómo crear cultura de la previsión y de la anticipación, no hacer distingos de jerarquías. Aquí tienes desde el gerente hasta el último de los obreros trabajar en los temas de preparación y respuesta y que hay que innovar a través de invitar a las organizaciones, especialmente a la academia, a las universidades, a crear respuestas y a participar en soluciones. Ese es pues como mi resumen. Muchísimas gracias a todos. La próxima semana en Colombia, muchos de ustedes saben que nosotros somos muy católicos y entonces no vamos a tener en Jueves Santo un conversatorio, pero ojo, vamos a tener conversatorio el día 24. La vamos a tener con Julián López Zúñiga, ingeniero industrial. Él es el CEO de Cuádrico y vamos a hablar sobre gestión de riesgos en la cadena de suministro. Hoy que está tan de moda este tema de las guerras comerciales y de todos los efectos que han tenido desde la pandemia y las sensibilidades que han tenido las cadenas de abastecimiento para los distintos cadenas de producción. Entonces, les deseo una feliz noche. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Saben que esto queda grabado. Lo llevamos a nuestro canal de YouTube y nos vemos dentro de 15 días. Mil gracias. Solo, Isabel, solo me, solo me dale. queda recordarles que los desastres no discriminan, que todas las empresas están expuestas y que el 60% de las empresas sin preparación cierran
menos de 2 años. Una feliz noche, muchas gracias por el espacio. A Isabel, descanse, mujer. Eh, así que nada, muchísimas Muchas gracias, gracias, Jaime. encantado y las veces que sea necesario, Carlos Eduardo. Muchas gracias, Jaime. Que Con tengan mucho una gusto. feliz noche. Cuidaros. Gracias igualmente. Chao. Chao. Hasta luego.